Bienvenidos al avance del capítulo 83 de la telenovela Flores de Sangre. Dylan estaba caminando de un lado a otro porque ya no sabía qué más hacer para que Varán creyera todo lo que ella llevaba tiempo intentando decirle. No dejaba de pensar en la situación y en lo difícil que se había vuelto a lograr que él escuchara sus razones. Mientras daba vueltas, seguía dándole vueltas a las mismas ideas, tratando de encontrar una forma de hacer que entendiera lo que ella estaba viendo. Finalmente se detuvo junto a una ventana para intentar pensar mejor y ordenar todo lo que pasaba por su cabeza. Permaneció allí concentrada en sus pensamientos, intentando encontrar alguna respuesta o alguna manera de cambiar las cosas. En ese momento apareció Varán y se acercó a ella, visiblemente molesto. Apenas estuvo frente a Dylan, comenzó a reclamarle una vez más. Le preguntó cuántas veces tendría que repetirle que dejara de meterse en la vida de Deria y que de una vez por todas la dejara en paz. Insistió en que debía dejar tranquila a esa muchacha y olvidarse del asunto. Varán estaba claramente enfadado y no ocultaba el cansancio que sentía por aquella situación que parecía repetirse una y otra vez. Mientras él hablaba, Dylan permaneció callada durante unos instantes, sin responder nada. Después de escucharlo, Dylan finalmente rompió el silencio y le dijo que lo único que estaba intentando hacer era protegerlo. Para ella, todo lo que había hecho tenía esa intención y no otra. Sin embargo, Varán actuó como si no entendiera lo que ella quería decir o como si aquello no tuviera importancia. Dylan se quedó observándolo fijamente mientras intentaba comprender por qué reaccionaba de esa manera. Entonces le preguntó por qué tenía que comportarse así cuando ella solamente estaba tratando de descubrir la verdad y entender lo que realmente estaba ocurriendo. A pesar de lo que Dylan le dijo, Varán volvió a insistir en lo mismo. Le ordenó que se callara y que simplemente hiciera lo que él le estaba diciendo. También le repitió que dejara de involucrarse en la vida de Deria y que dejara el tema de una vez por todas. Sin embargo, Dylan no estaba dispuesta a quedarse con las dudas que tenía, por eso volvió a preguntarle por qué protegía tanto a Deria y qué era lo que realmente estaba pasando. La pregunta surgió porque cada vez que ella intentaba señalar algo relacionado con Deria, Varán reaccionaba de la misma manera y salía en su defensa. Varán respondió que no estaba protegiendo absolutamente a nadie. Según él, la situación no tenía nada que ver con proteger o no a Deria. Sin embargo, esa respuesta no convenció a Dylan. Ella sentía que cada vez que intentaba hablar o defender su punto de vista, Varán la interrumpía y le exigía que guardara silencio. Por eso le reclamó que siempre le dijera que se callara y que nunca le permitiera defenderse. También le expresó que sentía que estaba sola frente a todos y que él jamás le daba la oportunidad de explicar lo que pensaba o lo que estaba intentando demostrar. Mientras Dylan hablaba y dejaba salir toda esa frustración que llevaba acumulada, Varán continuó observándola con evidente enojo. No respondió inmediatamente a sus palabras y permaneció en silencio durante unos momentos. Aún así, Dylan siguió insistiendo y le dijo que dijera todo lo que tuviera que decir. Ella quería escuchar una respuesta clara y entender por qué él actuaba de aquella manera cada vez que surgía el nombre de Deria. Sin embargo, Varán volvió a responder de la misma forma antes y le repitió que simplemente hiciera lo que él estaba diciendo y que dejara de meterse en la vida de los demás. Dylan entonces le explicó que lo único que buscaba era justicia y piedad para ella. Todo aquello no tenía que ver con caprichos ni con obsesiones, sino con la necesidad de que las cosas se aclararan y de que saliera a la luz lo que realmente había ocurrido. Pero Varán no aceptó esas palabras y le respondió que no cuestionara ni su justicia ni su misericordia. Además, le recordó que él era quien mandaba en la casa y que por esa razón ella debía hacer exactamente lo que él dijera. Con esas palabras dejó clara su postura y mantuvo firme la misma exigencia que le había repetido durante toda la conversación. Dylan se acercó a Nuray porque necesitaba hablar con alguien y expresar todo lo que llevaba acumulado. Se encontraba muy triste y cada vez más afectada por todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Mientras hablaba con ella, le explicó que Varán no le creía nada de lo que intentaba decirle y que por el contrario siempre terminaba culpándola de todo. También le confesó que ella no sabía qué hacer porque sentía que nadie quería escucharla. Según Dylan, lo único que buscaba era descubrir la verdad y entender qué era lo que realmente estaba pasando. Sin embargo, veía que cada intento que hacía terminaba siendo rechazado y eso la hacía sentir cada vez más sola y más frustrada. Dylan continuó desahogándose y le dijo a Nuray que tampoco entendía por qué nadie parecía interesado en ayudar a que se hiciera justicia. Para ella todo lo que estaba haciendo tenía una razón,
pero sentía que nadie quería verlo. Poco a poco llegó a la conclusión de que tal vez lo mejor era marcharse de la mansión. Le explicó que ya estaba cansada de permanecer en un lugar donde sentía que nadie confiaba en ella ni creía en sus palabras. Cuanto más pensaba en la situación, más convencida estaba de que quedarse allí no tenía sentido, porque cada día se sentía más apartada y más incomprendida. Al escucharla hablar de irse, Nuray se preocupó y le preguntó a dónde pensaba ir y para qué quería enfrentarse a nuevos problemas. También intentó hacerla reflexionar y le pidió que dejara de pensar en esas ideas por un momento. Nuray consideraba que tomar una decisión tan importante en medio de tanta tensión podía no ser lo mejor. Sin embargo, Dylan respondió que necesitaba pensar muy bien qué iba a hacer a partir de ahora. Además, aseguró que ya no quería seguir perdiendo el tiempo en un lugar donde sentía que ni siquiera le prestaban atención cuando intentaba explicar algo importante. Dylan también le explicó que una de las razones por las que seguía insistiendo en todo era porque quería proteger a Varan. Según ella, todo lo que había hecho había sido con esa intención. Sin embargo, sentía que nadie entendía eso y nadie valoraba sus esfuerzos. Mientras Dylan hablaba, Nuray permanecía escuchando atentamente cada una de sus palabras. No la interrumpía ni discutía con ella, simplemente permanecía allí escuchando todo lo que Dylan tenía que decir y observando lo afectada que se encontraba por la situación. Después de expresar todo lo que sentía, Dylan volvió a insistir en que quizá lo mejor era marcharse. Nuray intentó convencerla una vez más de que pensara cuidadosamente antes de tomar una decisión definitiva. También le recordó que para Varan ella era parte de su familia y que eso tenía importancia. Nuray quería que reflexionara antes de actuar impulsivamente y esperaba que reconsiderara. Deria decidió actuar rápidamente. Convencida de que necesitaba ayuda, fue a buscar a Firat. Cuando se encontró con él, le dijo que tenía que ayudarla de cualquier forma posible. Para ella era urgente encontrar una solución antes de que Varan descubriera la verdad. Sin embargo, Firat respondió de inmediato que no pensaba ayudarla en absolutamente nada. Su respuesta fue clara y dejó en evidencia que no estaba dispuesto a involucrarse para favorecerla. A pesar de la negativa, Deria siguió insistiendo. Le pidió nuevamente que la ayudara y trató de convencerlo de que interviniera en la situación. Sin embargo, Firat mantuvo la misma postura y le recordó que ella nunca cumplía su palabra. También le reprochó que tenía muchas deudas pendientes con él y que aún así seguía sin cumplir con lo que prometía. Para Firat ese era un motivo suficiente para no confiar en ella ni aceptar ayudarla en ese momento. Deria, cada vez más desesperada, continuó insistiendo. Le dijo que estaba dispuesta a pagarle lo que él quisiera con tal de que la ayudara. Lo único que le pedía era que hiciera algo para evitar que Varan descubriera la verdad. Para ella, ese era el problema más importante y el que más temor le causaba. Por eso siguió suplicándole ayuda, esperando que cambiara de opinión. Sin embargo, Firat seguía recordándole que ella no había cumplido sus promesas y que la situación entre ellos estaba marcada por todo lo que había quedado pendiente anteriormente. Mientras continuaba hablando con Kudret, Dylan dejó ver lo afectada que estaba por la situación que estaba viviendo. Le confesó que no quería alejarse de él y que la sola idea de hacerlo le resultaba muy difícil. Explicó que marcharse era algo que le dolía profundamente, pero que aún así consideraba que era lo correcto. Para ella no era una decisión sencilla, ni algo que hubiera pensado de un momento a otro. Por el contrario, era una decisión que venía cargando con mucho peso emocional porque sabía que alejarse significaba dejar atrás las personas importantes para ella. Mientras Dylan decía todo aquello, Varan se acercó al lugar. Sin embargo, ella no se dio cuenta de que él estaba allí. Por esa razón estaba escuchando cada una de sus palabras. Dylan siguió expresando todo lo que sentía y todo lo que llevaba guardado desde hacía tiempo. Creía que solamente Kudret estaba escuchándola y por eso habló con total sinceridad sobre lo que estaba pasando por su mente. Entonces Dylan le pidió a Kudret que la perdonara. Le explicó que pensaba que lo mejor era marcharse porque sentía que ya no podía continuar allí. También le dijo que desde el momento en que había llegado a casa todo había estado lleno de problemas para ella. Según Dylan, las dificultades habían sido constantes y cada vez le resultaba más complicado encontrar tranquilidad. Por eso le pidió que intentara comprenderla y entender las razones que la estaban llevando a tomar una decisión tan difícil. A medida de que seguía hablando, Dylan declaró que todo lo que deseaba era lo mejor para él. Sin embargo, no podía evitar pensar en la situación con Varan y en todo lo que había ocurrido entre ellos. Entonces expresó su frustración al preguntarse cómo era posible que Varan creyera en las mentiras de Deria.
También se preguntaba qué era lo que le impedía ver lo que realmente había pasado. Aquella situación era una de las cosas que más dolor le causaban, porque sentía que a pesar de todos sus esfuerzos por decir la verdad, Baran seguía sin creerle. En ese momento quedó claro que Dylan estaba realmente decidida a marcharse de la casa. No hablaba como alguien que estuviera dudando o simplemente considerando una posibilidad. Por el contrario, parecía haber llegado a una decisión después de todo lo que había vivido. Sus palabras reflejaban cansancio, tristeza y decepción, pero también mostraban que había llegado a un punto en el que ya no veía otra salida. Por eso continuó expresando todo lo que sentía antes de despedirse. Después de decir todo lo que tenía guardado, Dylan se acercó a su tío Kudret. Le dijo que iba a extrañarlo muchísimo y que le dolía pensar en la distancia que había entre ellos. Sin embargo, también le explicó que sentía que ya no había nada más que hacer. Para ella la situación había llegado a un punto en el que no encontraba otra solución. Después de esas palabras, le dio un beso en la mano, como una muestra de cariño y de despedida. Luego de ese gesto, Dylan se dio la vuelta con la intención de marcharse. Sin embargo, apenas giró, se encontró de frente con Baran. Fue entonces cuando descubrió que él había estado allí y que había escuchado toda la conversación. Durante unos instantes ninguno de los dos dijo nada, simplemente quedaron frente a frente observándose fijamente, sorprendidos por aquel inesperado encuentro, que se produjo justo después de que Dylan expresara todo lo que llevaba tiempo sintiendo. Firat al parecer terminó aceptando ayudar a Deria. Después de todo lo que habían hablado anteriormente, decidió intervenir para intentar solucionar el problema que tanto la preocupaba. Con esa intención fue a reunirse con un hombre al que le tenía una petición muy específica. Cuando estuvo frente a él le entregó una cierta cantidad de dinero como parte del acuerdo que quería realizar. Firat tenía muy claro lo que necesitaba y estaba dispuesto a pagar para conseguirlo. Todo estaba relacionado con las grabaciones que podían comprometer a Deria y con la información que había quedado registrada sobre la forma en que ella había arrendado un vehículo. Una vez entregó el dinero, Firat le explicó al hombre exactamente lo que debía hacer. Le dijo que tenía que seguir sus instrucciones y que era necesario borrar todos los registros que pudieran servir como evidencia. Insistió especialmente en las grabaciones del lugar y en cualquier información relacionada con el vehículo que había sido arrendado. Para Firat era importante que no quedara ningún rastro de esos registros dentro del sistema. Por eso fue muy claro al explicarle que debía eliminar toda esa información y asegurarse de que no pudiera ser revisada posteriormente. El hombre escuchó atentamente todo lo que Firat le estaba pidiendo. Después de conocer lo que debía hacer y de recibir el dinero, aceptó encargarse del trabajo sin poner objeciones. Tomó el dinero que Firat le había entregado y accedió a realizar lo que le estaban solicitando. Aquella respuesta dejó a Firat realmente contento porque significaba que las acciones que estaba planeando comenzaban a avanzar exactamente como él esperaba. Una vez que salió del lugar, Firat se sintió mucho más tranquilo, convencido de que había conseguido resolver el problema. Tomó su teléfono y llamó a Deria. Quería informarle de inmediato lo que acababa de hacer y quería transmitirle tranquilidad. Durante la llamada le dijo que todo ya estaba hecho y que no tenía motivos para preocuparse. Según él, la situación estaba bajo control y las medidas necesarias ya habían sido tomadas. Firat continuó explicándole que los registros de las cámaras serían borrados y que ya no tendría que seguir preocupándose por ese asunto. Le aseguró que todo estaba encaminado para que esa información desapareciera del sistema y que por lo tanto no habría nada que revisar. Después de darle todos esos detalles, volvió a insistir en que mantuviera la calma porque desde su punto de vista todo estaba resuelto. Para Firat, la situación estaba completamente controlada y no veía ninguna razón para que Deria siguiera preocupándose por lo que pudiera aparecer en las grabaciones. Baran estaba muy enojado cuando habló con Dylan. Al escuchar que ella quería marcharse, le dejó claro que no tenía que irse a ningún lado. También le dijo que parecía que no estaba entendiendo absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Su molestia era evidente y cada una de sus palabras reflejaba el cansancio que sentía por toda la situación. Mientras tanto, Dylan seguía afectada por todo lo que había vivido y por la forma en que se estaban desarrollando las cosas dentro de la casa. Dylan respondió que no podía seguir permaneciendo en un lugar donde constantemente la culpaban de todo y donde nadie parecía confiar en ella. Le explicó que esa era la realidad que estaba viviendo y que precisamente por eso quería irse de allí.
Para ella seguir en la casa se había vuelto cada vez más difícil porque sentía que sus palabras no tenían valor y que nadie quería escuchar lo que intentaba decir. Todo eso la había llevado a pensar seriamente en la posibilidad de marcharse y dejar atrás aquella situación que tanto la estaba afectando. Al escucharla, Varán le preguntó qué era lo que estaba pasando realmente y si acaso ella no confiaba en él. Aquella pregunta hizo que Dylan se quedara completamente callada. Por un momento no supo qué responder. Además se sintió un poco asustada porque no esperaba escuchar algo así. Permaneció en silencio, intentando procesar la pregunta mientras Varán esperaba una respuesta que no llegó de inmediato. Justo en ese momento sonó el teléfono de Varán. Él respondió a la llamada y escuchó atentamente la información que le estaban dando. Del otro lado le informaron que la empresa de vehículos no había podido encontrar nada que causara pérdidas, ni tampoco existía información sobre quién había rentado el vehículo. La noticia llamó inmediatamente su atención porque aquello era precisamente lo que estaba intentando averiguar. Después de escuchar todo, respondió que iba a dirigirse al lugar rápidamente para verificar personalmente qué estaba pasando. Varán llegó rápidamente al lugar donde había sido rentado el vehículo relacionado con el intento de hacerle daño a Dylan. Apenas apareció allí, la tensión fue evidente. El dueño del local estaba bastante asustado porque sabía que tendría que enfrentarse a Varán y no podía sentirse cómodo con la situación. Mientras tanto, Varán descendió del vehículo muy molesto y se dirigió directamente hacia él sin perder tiempo. Una vez frente al hombre, Varán lo tomó por la camisa y le exigió saber dónde estaban los registros que estaba buscando. Quería respuestas inmediatas y estaba convencido de que el hombre podía proporcionarle la información que necesitaba. Sin embargo, el dueño del lugar insistió en que no tenía absolutamente nada. A pesar de la insistencia de Varán, continuó negando tener información relacionada con los registros que estaban siendo buscados. Más tarde, Varán regresó a su casa. Una vez allí tomó el teléfono y realizó otra llamada. Durante la conversación, pidió que le consiguieran información relacionada con las cámaras y exigió que lo hicieran lo más rápido posible. Estaba decidido a seguir investigando y no parecía dispuesto a abandonar la búsqueda de respuestas. Mientras Varán hablaba por teléfono, Dylan observó algo que llamó inmediatamente su atención. Se dio cuenta de que los nudillos de sus manos estaban llenos de sangre y presentaban señales de haber sido golpeados. Al ver aquello se preocupó y le preguntó qué había pasado. Sin embargo, Varán respondió que no se metiera en asuntos que no le importaban, cerrando cualquier posibilidad de conversación sobre lo ocurrido. Las palabras de Dylan provocaron una fuerte reacción en Deria. Ella se mostró muy enojada mientras observaba a Dylan. Sin embargo, Dylan continuó hablando y le dijo que tendría que pagar las consecuencias de todo lo que había hecho. También aseguró que tarde o temprano tendría que responder por todo lo que había ocurrido. Dylan insistió en que la verdad terminaría saliendo a la luz, pero Deria respondió que nadie tenía derecho a cuestionar el amor que ella sentía por Varán. Entonces Dylan aclaró que no estaba cuestionando nada y que únicamente estaba diciendo la verdad tal como la veía. La tensión entre ambas continuó aumentando a medida que avanzaba la conversación. Finalmente Deria, completamente enfadada, le dijo que se las iba a pagar y que tuviera cuidado con ella. Después de lanzar esa advertencia, se marchó dejando atrás una situación cargada de tensión y resentimiento. Más tarde, todos se encontraban reunidos en la sala cuando ocurrió algo inesperado. En ese momento apareció Nuray y Varán preguntó qué estaba pasando. La situación tomó por sorpresa a todos los presentes. Dylan quedó sin palabras y el resto de las personas también se mostraron confundidas porque no entendían qué era lo que estaba sucediendo. Mientras todos intentaban comprender la situación, Dylan se veía un poco asustada. Por el contrario, Deria parecía muy contenta porque estaba convencida de que lo que iba a ocurrir jugaría a su favor. Creía que su plan finalmente iba a funcionar y por eso observaba todo con una gran expectativa. Poco después Nuray comenzó a bajar una maleta. En cuanto apareció con ella, todos quedaron atentos, tratando de entender qué significaba aquello. La maleta fue colocada delante de todos y la sorpresa se hizo evidente. Nadie parecía comprender qué estaba ocurriendo ni por qué aquella maleta había aparecido allí. Sin embargo, la confusión fue todavía mayor para Deria. Ella pensaba que quien iba a marcharse era Dylan. Por eso quedó desconcertada al darse cuenta de que la maleta que estaba allí no pertenecía a Dylan, sino a ella. Aquello cambió completamente la situación que esperaba encontrar. Inmediatamente Deria le preguntó a Varán por qué su maleta estaba allí.
Mientras tanto, Dylan también observaba todo sorprendida. Ninguna de las dos esperaba lo que estaba ocurriendo y ambas intentaban entender cuál era la decisión que Varan había tomado. Entonces Varan se acercó a Dylan y le dijo que una persona iba a abandonar esa casa, pero que esa persona no sería ella. Al escuchar esas palabras, Dylan quedó completamente sin palabras. No podía creer lo que acababa de escuchar y permaneció observándolo mientras intentaba comprender el significado de lo que le estaba diciendo. Deria pasó de tener una gran sonrisa a quedar llena de incertidumbre. Ahora observaba todo con preocupación mientras veía cómo Varan y Dylan se miraban fijamente. Poco a poco comenzó a entender que la persona que iba a abandonar la casa no era Dylan, sino ella misma. Esa realidad cambió por completo la seguridad que había mostrado momentos antes y la dejó observando la situación sin saber qué iba a ocurrir después. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.